Amén. Qué lindo es estar juntos y en armonía, con alegría, con sencillez de corazón. Gloria a Dios. Qué lindo es estar en la casa de nuestro Dios. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Efesios capítulo 2. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Quiero que todos lean conmigo la palabra de Dios. Si no trajo la palabra de Dios física, de hoja y papel y tinta, pues puede accesar a ella a través de tu móvil, de tu tablet, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero que todos tengan en sus manos la palabra de nuestro Dios. Amén. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 1, porque hoy le voy a explicar uno de los misterios más grandes que se esconden en la palabra de Dios. Y quiero que tenga sus oídos espirituales bien abiertos, porque después que usted recibe esta palabra en el espíritu, va a andar en constante gozo, y esa cara de aburrimiento y de tristeza desaparecerá. Dígale al que está a su lado: tiene que gozarte en el Señor, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Díselo: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que suelta esa cara de tristeza y comienza a gozarte con la palabra que tú vas a recibir en el día de hoy. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, la palabra dice de la siguiente manera: y Él, es decir, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Diga: yo estaba muerto en mis delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Nosotros andábamos en otro tiempo en delito y pecado. Dicen: los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Éramos qué? Hijos de ira, igualito a los demás. Pero Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Un aplauso fuerte al Señor. Fuerte el aplauso al Señor. En esta hermosa oportunidad tengo a bien compartir con todos ustedes una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para que se la dé a ustedes en cucharita. Y esa palabra tiene que ver con lo que es la seguridad.
la seguridad de nuestra salvación. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, le habla acerca de nuestra condición sin Cristo y de nuestra condición en Cristo. Y el apóstol Pablo comienza diciendo que antes nosotros nos movíamos en pecado. Antes nosotros vivíamos en desobediencia. Éramos hijos de ira. Éramos igualitos a los demás, porque esa era nuestra triste condición. Porque la palabra dice que nosotros todos pecamos. La palabra dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y la Escritura todo lo encerró bajo pecado. Es decir, ya no hay un pecado más grande que otro. Porque algunas personas dicen, no, ese cometió fue una ballena. No fue un pecadito, no, una sardinita, fue una ballena. En Cristo Jesús, la Escritura, la palabra de Dios, todo lo encerró bajo pecado. O sea, que una mentira te puede llevar al infierno. Un mal pensamiento, un pensamiento inicuo, te puede llevar al infierno. Al igual que un adulterio, al igual que una fornicación, al igual que un homicidio. O sea, ante los ojos de Dios, pecado es pecado. Fíjate bien lo que nosotros heredamos de Adán. Nosotros heredamos de Adán el pecado. Por eso el salmista David en una ocasión escribió lo siguiente: en pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre. Lo que significa que todos nosotros heredamos ese cigoto, heredamos esa maldición conocida como el pecado. Y hay gente que se preguntan, pero ¿cómo es posible que el pecado de un hombre que vivió hace tanto tiempo afecta mi vida hoy en día en pleno siglo XXI? Lo que pasa es que el pecado vino a ser hereditario porque cuando Adán estaba en el jardín del Edén, aparte de Adán y aparte de Eva, no existían otros seres humanos. Adán era nuestro máximo representante. Si Adán pecaba, todos nosotros pecábamos. Si Adán no pecaba, todos nosotros entonces vivíamos para siempre. Y lamentablemente Adán desobedeció a Dios. Lamentablemente el hombre desobedeció a Dios. El hombre le dio la espalda a su creador. Y el pecado consistió en lo siguiente: obedeció más la voz de una serpiente que la voz de Dios. Dios había dicho de todos los árboles que están en el huerto, un lenguaje figurativo que la Biblia utiliza. Claro, usted no es loco para pensar que fue una simple fruta que hizo que el hombre desobedeciera y cayera de la gracia. Eso es figurativo, es un lenguaje figurativo para que hasta los niños puedan entender lo que Dios quiso decir en su palabra. ¿En qué consistió el pecado de Adán? En la desobediencia. Porque pecado significa errar al blanco. Pecado significa transgredir la ley de Dios. Pecado significa transgresión, desobediencia. Cuando la persona peca, está contradiciendo lo que Dios ha dicho en su palabra. Y en eso consistió el pecado de Adán y de Eva. Porque Dios había dicho de todos los árboles que están en el huerto ustedes pueden comer, pero del árbol que está en medio del huerto no puede comer, porque el día que tú comas de ese árbol morirá. Pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo, le dijo a la mujer: no, no es así. Se lo estoy parafraseando para que me entiendan. Lo que Dios dijo no es cierto, sino que el día que tú comas de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y tendrá conocimiento para saber el bien y el mal. Y la palabra dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer
que era agradable a la vista de los ojos, y tomó de su fruto y comió, y dio a su marido, el cual comió así como ella. Hay gente que dicen, pero ¿cómo es posible que ese simple acontecimiento pueda condenar a la humanidad completa en pecado? Sí, porque toda desobediencia es pecado, lo dice la palabra. Toda desobediencia es pecado, y lamentablemente ellos que disfrutaban de la presencia de Dios, que andaban con Dios, prefirieron obedecer más la voz de una serpiente que la voz de Dios. Y el hombre desobedeció, le dio la espalda a su creador, y nosotros lamentablemente heredamos ese pecado. Dígale al que está a su lado, somos pecadores por naturaleza. Es decir, si usted nace y crece y lo colocan en un internado como los monjes, y allí lo consagran, y allí usted nunca bebe alcohol, usted nunca fuma un cigarrillo, usted nunca vive con una mujer, usted nunca adultera, usted nunca fornica, usted nunca peca con sus pensamientos, ni tiene malos pensamientos, usted está aislado. La palabra dice que aunque tú estés en esa condición, tú estés en pecado. Oye el misterio que le estoy explicando. Aunque usted nunca haya adulterado, aunque usted nunca haya fornicado, aunque usted nunca, cosa que es difícil, haya mentido, aunque usted nunca haya tenido pensamientos negativos, que eso es difícil, pero vamos a suponer que usted nunca haya tenido nada de eso, aunque usted nunca haya tenido ninguna relación con el pecado, hablando en términos humanos, porque fue aislado desde pequeño, fue consagrado, a usted lo metieron en un templo, por decirlo así. La palabra dice que como quiera usted es un pecador, porque heredó el pecado de Adán. Usted dirá, pero ¿y qué pasó con Cristo, que no tuvo ninguna relación con el pecado? Acuérdate que Cristo no vino de la tierra, sino que vino del cielo. Por eso la sangre de Jesús tiene poder. Dígale al que está a su lado, aunque tú no seas una persona mala, aunque tú no seas una persona perversa, aunque tú no seas un depravado, no importa quién tú seas, la Escritura dice que heredaste el pecado de Adán. Por eso el apóstol Pablo en Efesios dice, nosotros antes éramos desobedientes, porque nosotros estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados, estábamos sumergidos en esa burbuja. Nos identificábamos con el príncipe de la potestad del aire. Es decir, nosotros estábamos identificados con el reino de las tinieblas. Y éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Diga conmigo, éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que aconteció? Que Jesús dijo, yo no dejaré al hombre perdido, no dejaré al hombre extraviado por culpa de ese pecado, sino que voy a trazar un plan de rescate, voy a trazar un plan de redención. Y Dios, que es exigente, exigía que el sacrificio que se iba a hacer sea perfecto. La sangre que se iba a derramar sea pura, santa y sin ninguna contaminación. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista no podía decir eso de cualquier hombre, porque tenía que ser un hombre sin ninguna relación con el pecado. Un hombre que tipificó el Cordero que se ofrecía en el lugar santísimo en el Antiguo Testamento, el cual era apartado desde su nacimiento hasta su sacrificio, sin ningún tipo de impureza, sin ningún tipo de contaminación. Y Juan vio en Jesús a ese Cordero y dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.